En la introducción tenemos que el contrabando en Bolivia constituye una de las actividades ilícitas de mayor impacto económico-social profundamente arraigado en la estructura productiva del país. En el 2024, las estimaciones señalan que esta actividad mueve alrededor de 3.300 millones de dólares anuales, equivalente a 8% del PIB, lo que evidencia su magnitud y su crecimiento predominio sobre los sectores formales en la economía. Este volumen sugiere incluso el ritmo de expansión del crecimiento económico nacional, lo que muestra que el contrabando está avanzando a una velocidad mayor que la economía formal. Además, esta actividad se mueve a través de los países de Argentina, Brasil y Chile. Es una actividad que trae ingresos desde las zonas de la frontera. Afecta en la economía, instituciones y empleo. ¿Qué es el contrabando? Según la Ley 1990, Ley General de Aduanas, es el ingreso, salida o comercialización de mercancías sin cumplir la normativa aduanera ni tributaria. Las características son actividad ilegal, amplias rutas clandestinas, artículos más comunes, ropa usada, alimentos, combustibles, tecnología, autos. Las causas principales son las fronteras porosas, las diferencias de precios y tipos de cambio, altos niveles de informalidad, según el INE es el 76% de informalidad, débil control institucional, la demanda interna de productos más baratos. Tendemos a comprar productos que sean más económicos que los que tenemos en nuestro propio país. Según el marco teórico de Dornbusch, el contrabando genera distorsiones en la demanda agregada, la reducción informal, menor gasto público por la caída de la recaudación, aumento de importaciones ilegales, el deterioro del sector externo y recaudación de ingreso nacional. En síntesis, el contrabando nos perjudica de manera potencial a lo que sería el PIB. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, continuando, pérdida de ingresos fiscales y debilitamiento del Estado. En este punto explicaré cómo el contrabando afecta directamente a las finanzas públicas y debilita la capacidad del Estado para cumplir sus funciones básicas. El Estado depende de la recaudación de impuestos para financiar todos los servicios públicos que usamos día a día cuando una parte de la economía funciona de manera ilegal. Como ocurre con el contrabando, esos recursos desaparecen y no llegan nunca a las arcas del Estado. Esto significa que áreas como salud, educación, seguridad ciudadana, obras públicas y programas sociales, que ya de por sí tienen un presupuesto limitado, reciben aún menos dinero del que deberían. ¿Cómo el contrabando reduce la recaudación del Estado? Cuando ingresan productos de contrabando, no pagan aranceles ni IVA, ni impuestos especiales. Esto significa que el Estado pierde recursos que deberían financiar salud, educación, infraestructura y seguridad. El contrabando mueve más de 3.300 millones de dólares cada año, equivalente al 8% del PIB. Esto provoca que el Estado deje de recaudar cientos de millones, afectando directamente el presupuesto público. Esta pérdida fiscal no solo afecta al presente, sino también al futuro. Menor recaudación significa menor inversión pública y menor inversión pública significa menor crecimiento económico. A largo plazo es un evento acumulativo que se va sintiendo año tras año. Bien, esta gráfica compara la recaudación fiscal potencial del Estado con la recaudación real cuando existe contrabando. Representa el impacto económico directo sobre los ingresos públicos. Nos muestra dos categorías, recaudación potencial y recaudación real. Recaudación potencial, ¿qué es lo que el Estado debería recibir si todos los productos ingresan legalmente? Recaudación real. Con contrabando, ¿qué es lo que efectivamente recibe cuando una parte de las mercancías entra sin pagar impuestos? Y aquí tenemos
la cantidad de dinero expresada en millones de dólares. Cuanto más alta es la barra, mayor es la recaudación. Bien, observamos la barra de recaudación potencial está cerca de los 3.300 millones de dólares. La barra de recaudación real aproximadamente a 2.900 millones. En resumen, la gráfica evidencia cómo el contrabando afecta directamente al presupuesto público nacional y limita la capacidad del Estado para funcionar adecuadamente. A continuación, quiero presentarles un pequeño análisis sobre el contrabando en nuestro país y cómo este se ha convertido en una amenaza sistémica que va más allá de lo fronterizo y afecta a nuestra economía, la industria y, por supuesto, los empleos en nuestro país. Vamos a partir del hecho de que el contrabando ya no es un simple delito menor, sino que se ha convertido en un efecto económico muy complejo, que opera como una vasta economía, inunda el mercado con importaciones ilegales, drena productos subvencionados, distorsionando los precios y erosionando la base tributaria de nuestro país, desmantelando así la industria formal. Esta actividad afecta directamente a la reactivación económica de nuestro país. Durante el 2022, el contrabando ha alcanzado los 3.331 mil millones de dólares, lo que es equivalente al un mes de producción nacional en nuestro país. Durante el 2022, el contrabando ha alcanzado los 3.331 mil millones de dólares, lo que es equivalente al 7.96% del PIB nacional. Esto quiere decir que es más de un mes de producción nacional que se ha perdido, mientras que la economía nacional ha crecido solamente un 4% y el contrabando ha crecido un 8%, es decir, al doble de velocidad. Además, se ha generado 930 millones de dólares en IVA y aranceles de evasión fiscal. Este dinero es muy importante ya que hace mucha falta en cuanto a inversión en salud, educación e infraestructura. En cuanto a los productos y el daño a la industria, los productos del contrabando ingresan hasta un 25% más baratos, lo que hace, bueno, más bien mediante la evasión de impuestos y los costos laborales. Esto crea una competencia desleal insuperable, provocando el cierre de más de 65.000 empresas en nuestro país y obligando a los que sobreviven a reducir su producción hasta un 30%. Peor aún, porque estas actividades están ligadas al crimen organizado, coludidas con el narcotráfico, el robo de vehículos, la trata de personas, poniendo en riesgo la seguridad nacional de nuestro país. En cuanto a los empleos, vamos a abordar que el contrabando ha destruido más de 400.000 puestos laborales formales, con seguridad social, estabilidad y beneficios. Esto ha afectado principalmente a los jóvenes, ya que los empleos asalariados formales han reducido un 12%, mientras que la informalidad en la última década ha crecido un 15%. Esto es muy perjudicial para nuestro país y nos hace ver muy mal frente a nuestros países vecinos. Bolivia se ha consolidado como líder de la informalidad en Latinoamérica, con un 84.9%. Yo voy a explicarles sobre la distorsión del mercado y la pérdida de competitividad. El contrabando genera una importante distorsión en el mercado interno, afectando así también directamente la competitividad de la producción nacional. El impacto económico del total estimado en Bolivia mueve alrededor de 3.300 millones de dólares por año, lo que representa aproximadamente un 8% del PIB de nuestro país. Según la Cámara Nacional de Industrias, esto da una idea de la dimensión de la economía informal e ilegal que compite con la producción nacional. El impacto económico del total estimado en Bolivia mueve alrededor de 3.300 millones de dólares por año,
lo que representa aproximadamente un 8% del PIB de nuestro país. Según la Cámara Nacional de Industrias, esto da una idea de la dimensión de la economía informal e ilegal que compite con la producción nacional. Las afectaciones directas por operativos oficiales en esta gestión del 2025 fueron que hasta el 2025, de octubre de este año, las autoridades bolivianas han logrado afectar al contrabando en más de 116,5 millones mediante los decomisos y también operativos del Comando Estratégico Operacional de Lucha contra el Contrabando. En el primer semestre del 2025 se registraron decomisos que alcanzaron el 66,4 millones de bolivianos. En estos incluían alimentos, combustibles y también vehículos. En lo que va en el 2025, también se reportaron afectados más de 108,5 millones entre contrabando de importación y contrabando a la inversa. La competencia desleal para la industria nacional. Los productos contrabandados normalmente suelen entrar sin pagar impuestos ni cumplir normas sanitarias y mucho menos estándares de calidad. Esto les permite ofrecer precios muy por debajo de los productos producidos formalmente, lo que desplaza la demanda de bienes legales y reduce también la competitividad de los productores nacionales. Asimismo, esta dinámica perjudica a la estabilidad de los precios en el mercado interno y puede obstaculizar la planificación de todas las empresas formales y también los pequeños productores para invertir y poder expandirse productivamente. La evasión de impuestos aduaneros y tributarios por parte de los productores contrabandeados reduce el ingreso del Estado, lo que limita la capacidad de invertir en infraestructura, educación y también apoyo a la industria nacional. Yo voy a hablar acerca del punto 5, el cual vendría a ser efectos en la balanza comercial y reservas internacionales. El contrabando tiene un impacto directo y muy serio en lo que vendría siendo la balanza comercial boliviana. Esto ocurre porque la entrada y salida de productos ilegales no queda registrada en lo que vendría siendo las estadísticas oficiales. Cuando ingresan mercaderías sin pagar impuestos, el país llega a perder divisas que deberían salir de forma controlada y formal. Es decir, se genera una salida, por así decirlo, de dólares invisibles, que altera los registros y debilita la posición comercial del país, en este caso Bolivia. Un problema adicional, el cual es conocido de cierta forma, es el contrabando a la inversa. ¿En qué se basa el contrabando a la inversa? Consiste en la exportación ilegal de productos subvencionados por el Estado, tales como combustibles, harina o azúcares. Estos productos salen del país sin autorización y llegan a venderse en un país distinto por un precio muy elevado. Esto provoca dos efectos sumamente muy importantes. El primero vendría siendo el desabastecimiento interno, el cual se da debido a que los productos destinados al mercado boliviano terminan fuera del país. El otro vendría siendo las pérdidas económicas para el Estado, ya que cada litro de combustible o cada saco de harina que va al contrabando representa dinero perdido para el Estado, que nunca se va a recuperar. A pesar de los esfuerzos por controlar esta actividad, el impacto sigue siendo bastante grande. En el anterior año, o sea 2024, se realizaron más de 6.400 operativos con mercadería incautada, valuada en aproximadamente unos 470 millones de bolivianos. Pero incluso estas cifras son apenas una parte del total del contrabando, lo que muestra que el impacto y el problema es mucho más amplio. Todo esto también afecta a las reservas internacionales, ya que el país pierde dólares que deberían ingresar por exportaciones legítimas o por pagos formales de importaciones. En resumen, el contrabando no solo es un problema comercial, también llega a debilitar la balanza comercial, reduce las reservas internacionales, al igual que genera pérdidas directas para el Estado, afectando así la estabilidad económica del país.
Consecuencias sociales y culturales del contrabando en Bolivia. El contrabando no solo afecta a la economía, sino también a la forma en la que la sociedad percibe la legalidad y el trabajo. En Bolivia existe una tolerancia cultural hacia el contrabando, especialmente en zonas fronterizas, donde se lo ve como una forma común de subsistencia. Según estudios, casi la mitad de la población cree que el contrabando es importante para la economía nacional. Esta percepción refleja la falta de empleo formal y la persistencia de un mercado informal, que ofrece soluciones rápidas a necesidades inmediatas. Sin embargo, esta aceptación social tiene costos elevados. En primer lugar, normaliza la ilegalidad, debilitando el respeto a las instituciones y a las normas. Cuando una actividad ilícita se vuelve cotidiana, se genera un círculo en el que el incumplimiento de reglas se vuelve algo común y aceptado. En segundo lugar, el contrabando alimenta redes de corrupción y crimen organizado. Funcionarios, comerciantes y grupos delictivos pueden beneficiarse de estos circuitos, creando estructuras que protegen la actividad ilegal. Esto deteriora la confianza en el Estado y en las autoridades, ya que se percibe que la ley no se aplica de manera justa o efectiva. Además, el contrabando tiene impactos culturales profundos, modifica los valores de las comunidades, priorizando la ganancia rápida sobre la productividad y la educación. Muchos jóvenes crecen viendo el contrabando como una alternativa viable, lo que desincentiva el estudio, la innovación y el emprendimiento formal. Otro efecto social importante es la pérdida de identidad productiva. Bolivia deja de valorarse como un país capaz de generar bienes, tecnología o industria propia y pasa a depender de lo externo y lo informal. Esta mentalidad afecta la autoestima colectiva y la visión de desarrollo. Finalmente, el contrabando deteriora la seguridad ciudadana. Al estar relacionado con narcotráfico, lavado de dinero y redes ilegales, aumenta la violencia, la competencia territorial y los conflictos entre grupos, lo que genera miedo e inestabilidad en la población. En conclusión, los efectos del contrabando no solo se reflejan en pérdidas fiscales o industriales, sino también en el tejido social y cultural del país. Combatirlo no solo requiere controles y leyes, sino también cambio de mentalidad, educación, oportunidades laborales formales e incluso social, para que las personas no vean la ilegalidad como su única opción de progreso. Las medidas de control y desafíos institucionales respecto al control de contrabando, que es un problema de la oferta, demanda y expectativas. ¿Por qué? Porque reduce la capacidad productiva efectiva. El corto plazo, el desarrollo de demanda se ve afectada por la incertidumbre, lo cual la incertidumbre crea un desplazo de la IS al lado izquierdo. Podríamos mencionar también que los agentes se anticipen a la devolución, escasez y aumento de precios. Como dijimos, la curva IS se desplaza a la izquierda y disminuye el ingreso. ¿Por qué las medidas han tenido resultados limitados? ¿Por qué? Porque no hay falta de coordinación interinstitucional, porque la asimetría de información es una problemática directamente relacionada con el INE. Además, tenemos la presencia estatal débil y una corrupción alta. Hacia el concepto ampliado del rol estratégico del INE que combate el contrabando. Según las estadísticas integradas en frontera, el INE podría liderar un sistema que combine precios mayoristas y minoristas por región. En la estimación del PIB informal y su impacto en la oferta agregada, podríamos mejorar la informalidad, pero no integra lo suficiente sus efectos en la productividad, recaudación, inversión y PIB potencial. Hacia la estrategia integral, el control, desarrollo, información, cultura y economía, el control operativo eficaz, un desarrollo económico territorial, la educación ciudadana y cultural para que la gente sepa y se informe en qué afecta el contrabando. En síntesis, hablamos de la dimensión tecnológica, económica, productiva, institucional, social y regional, lo cual se puede ver mejorando mediante un sistema de políticas mediante la aduana para poder evitar esto del contrabando que se van yendo a puntos específicos.
En conclusión, el contrabando es un problema que afecta a todo lo que es Bolivia porque disminuye el PIB y reduce la inversión. Reduce la inversión y el riesgo aumenta. La incertidumbre crece y la gente se ve afectada por tal motivo. Podemos hablar algo respecto a Dolbush, que cuando una parte significativa de la economía opera fuera de la marca institucional, como ocurre en el contrabando, los precios o recaudación fiscal y la asignación de recursos se distorsiona, reduciendo la capacidad del Estado para sostener el crecimiento y la estabilidad macroeconómica. Con esto terminamos, muchas gracias y estamos inspirados todos en el libro de Thornbush.